Hoy hablaremos sobre la diabetes mellitus tipo 1 y 2 y síndrome metabólico. Diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, conocida también como diabetes juvenil, es un trastorno crónico en el cual el páncreas produce muy poca insulina o directamente no la produce. La insulina es una hormona muy necesaria para permitir que el azúcar ingrese a las células para así producir energía. Varios factores pueden contribuir a la diabetes tipo 1, como la genética y ciertos virus. Si bien la diabetes tipo 1 por lo general ella aparece en la infancia o en la adolescencia, también puede comenzar en la edad adulta. A pesar de la intensa investigación, la diabetes tipo 1 no tiene cura. El tratamiento se centra en controlar los niveles de azúcar en sangre, esto por medio de la insulina, mediante la dieta y un estilo de vida para prevenir complicaciones. Tipos de diabetes mellitus 1. Se distinguen dos tipos de diabetes mellitus 1. Tenemos la tipo 1A, autoinmune, el cual el 95% de los casos se debe a la destrucción de células de los histones pancreáticos B predominantes por un proceso autoinmune, y la tipo 1B, idiopática, que no tiene marcadores inmunológicos que denoten la presencia de un fenómeno autoinmunitario que afecte las células beta. Características. En las características encontramos que afecta del 5 al 10% de la población diabética. Es severa o absoluta la insuficiencia de insulina, dependencia del paciente a la terapia con insulina exogenada, alta predisposición a la cetoacidosis. También aparece en pacientes jóvenes menores de 20 años, aunque ella puede aparecer a cualquier edad. Es crónica y aproximadamente un tercio de la susceptibilidad a la enfermedad se debe a factores genéticos y 2/3 a factores ambientales. El rol de la insulina. Una vez que se haya destruido una cantidad importante de las células de islotes, se producirá muy poca o ninguna insulina. Esta insulina es una hormona que proviene de una glándula situada detrás y debajo del estómago. El páncreas segrega insulina en el torrente sanguíneo. La insulina circula, lo que permite que el azúcar ingrese a las células. La insulina también reduce la cantidad de azúcar en el torrente sanguíneo. A medida que baja el nivel de azúcar en sangre, baja la secreción de la insulina del páncreas. El rol de la glucosa. La glucosa es la principal fuente de energía de las células que forman los músculos y otros tejidos. La glucosa proviene de dos fuentes principales, las cuales son los alimentos y el hígado. El azúcar se absorbe en el torrente sanguíneo, que es donde ingresan las células con ayuda de la insulina. El hígado almacena la glucosa como un glucógeno. Cuando los niveles de glucosa son bajos, como cuando no hemos comido por un buen rato, el hígado convierte el glucógeno almacenado así en glucosa para mantener el nivel de la glucosa dentro de los niveles normales. En la diabetes tipo 1 no hay insulina para que el azúcar ingrese en las células, porque el azúcar que se acumula en el torrente sanguíneo, esto puede provocar complicaciones que ponen en riesgo la vida. Signos y síntomas. Los signos y síntomas de la diabetes tipo 1 pueden aparecer de forma relativamente repentina y comprender lo siguiente: aumento de sed, necesidad de orinar a menudo, incontinencia urinaria. Esto se presenta en niños que anteriormente no mojaban la cama durante la noche. También encontramos lo que es el hambre extrema, adelgazamiento no intencional, irritabilidad, o también podemos encontrar otros cambios de humor, fatiga, debilidad y visión borrosa. Etiología. Se desconoce la causa exacta de la diabetes tipo 1. En general, el propio sistema inmunitario del cuerpo, que normalmente combate lo que es los virus y las bacterias, destruye por error las células del páncreas que producen insulina. Otras de las posibles causas son la genética y la exposición a virus y a otros factores ambientales. Factores de riesgo. Algunos de los factores de riesgo conocidos de la diabetes tipo 1 son antecedentes familiares, genética y la edad. En los antecedentes familiares encontramos que cualquier persona con un padre, una madre, un hermano o una hermana con diabetes tipo 1 tiene el riesgo levemente mayor de padecer la enfermedad. En cuestión de la genética,
La presencia de ciertos genes indican un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 1. Y con respecto a la edad, aunque la diabetes tipo 1 puede aparecer a cualquier edad, aparece en dos momentos críticos. El primer momento crítico se da en niños entre 4 y 7 años y el segundo en niños entre 10 y 14 años. Complicaciones. Con el paso del tiempo, las complicaciones de la diabetes tipo 1 pueden afectar los órganos principalmente del cuerpo, como lo es el corazón, los vasos sanguíneos, los nervios, los ojos y los riñones. Mantener un nivel de azúcar en sangre normal puede reducir en gran medida el riesgo de sufrir diversas complicaciones. Con el tiempo, las complicaciones de la diabetes podrían provocar discapacidad o poner en riesgo la vida. Enfermedades del corazón y circulatorias. La diabetes aumenta en gran medida el riesgo de tener varios problemas cardiovasculares, como lo es la angina de pecho, el ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, arteriosclerosis y presión arterial alta. Encontramos también la lesión a los nervios, que es la neuropatía. El exceso de azúcar puede dañar las paredes de los vasos pequeños, es decir, de los capilares, que alimentan a los nervios especialmente en las piernas. También encontramos el daño a los nervios que afectan el tubo gastrointestinal. Este puede causar náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. En los hombres puede causar difusión eréctil. En la nefropatía encontramos que los riñones contienen millones de grupos de vasos sanguíneos pequeños que filtran la sangre. La diabetes puede llegar a dañar este sistema de filtración. El daño grave puede causar una insuficiencia renal o una enfermedad renal en etapa terminal irreversible, lo que requiere de una diálisis o de un trasplante de riñón. Otra de las complicaciones es el daño en los ojos. La diabetes puede dañar los vasos sanguíneos de la retina, lo que se conoce como retinopatía diabética, lo que podría causar ceguera. La diabetes también aumenta el riesgo de otros trastornos graves de la vista como las cataratas y el glaucoma. También puede causar daños en los pies. Las lesiones a los nervios de los pies o el flujo sanguíneo deficiente aumenta el riesgo de diversas complicaciones. Si no se les trata las heridas y las ampollas, pueden causar infecciones graves que finalmente podrían requerir la amputación de dedo, pie o de la pierna. Encontramos también los trastornos de la piel y la boca. La diabetes puede hacer que seas más propenso a tener las infecciones de la boca y la piel, como infecciones fúngicas y bacterianas. Y por último tenemos las complicaciones en el embarazo. Los altos niveles de azúcar en la sangre pueden ser peligrosos tanto para la madre como para el bebé. El riesgo de tener un aborto espontáneo, muerte fetal y los defectos de nacimiento aumentan cuando la diabetes no está bien controlada. Tratamiento. Entre los objetivos de este tratamiento tenemos favorecer la vida normal del paciente, mantener el crecimiento y el desarrollo según los patrones genéticos y prevenir las complicaciones agudas. Dentro de este tratamiento encontramos lo que es la insulina, el plan de alimentación, la actividad física. Esta es muy importante ya que ayuda a controlar la cantidad de azúcar en la sangre. También sirve para quemar el exceso de calorías y la grasa para poder lograr un peso saludable. Encontramos lo que es la educación diabetológica y el apoyo psicoterapéutico. Diabetes mellitus tipo 2. Es una enfermedad crónica en la mayor parte de los casos progresiva, que puede tener consecuencias graves para la salud. Sin embargo, es un proceso extremadamente sensible a los cambios nutricionales y de la forma de vida que ha resultado eficaz para la prevención y tratamiento de la diabetes. Biopatología. La diabetes tipo 2 se caracteriza por defectos variables en la secreción y la acción de la insulina. El fenotipo metabólico que subyace a la diabetes tipo 2 es heterogéneo entre los pacientes afectados. Algunos presentan un defecto más llamativo en la secreción de insulina, mientras que otros muestran una mayor resistencia a la acción de la misma. El perfil metabólico también varía en un paciente determinado a lo largo del tiempo, dado que la secreción de insulina disminuye de forma progresiva cuanto más dura la enfermedad. Aunque es heterogénea, la diabetes tipo 2 se caracteriza en todos los casos por una secreción inadecuada de la insulina
para la concentración de glucosa existente y el grado de sensibilidad a la insulina. Signos y síntomas de la diabetes mellitus tipo 2. Presenta poliuria, la polidipsia y polifagia, pérdida de peso involuntaria, fatiga, visión borrosa, mala cicatrización, infecciones frecuentes, entumecimiento u hormigueo en las manos y en los pies. Las zonas de piel oscura por lo general son las axilas y el cuello. Factores de riesgo. La diabetes mellitus tipo 2 es ampliamente conocida que la obesidad y el sedentarismo son los principales factores de riesgo al desarrollar este tipo de patología. En personas genéticamente susceptibles, se estima que aproximadamente el 50% de dichos factores son de origen genético y la otra mitad ambientales. Uno de estos factores puede ser el sobrepeso, el pariente de primer grado con diabetes tipo 2, la raza, la etnia, los antecedentes de accidentes cerebrovasculares, hipertensión, concentración de colesteroles altos o de triglicéridos, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, inactividad física u otros cuadros clínicos asociados a la resistencia de la insulina. Alteraciones de la secreción de insulina. La deficiencia relativa de insulina que caracteriza a los diabetes de tipo 2 parece consecuencia de factores tanto funcionales, es decir, menor respuesta a los secretagogos, como cuantitativos, es decir, reducción de la masa de las células beta. En las personas que resulta difícil medir la forma directa de la capacidad secretora de la insulina, pero que se estima que en los diabéticos tipo 2 se produce una producción de hasta el 60% de la masa de las células betas. Sin embargo, esta producción por sí sola no explica la deficiencia de insulina en la diabetes tipo 2, dado que una pancreatomía quirúrgica de hasta 50% de órganos no produce hiperglucemia en los pacientes sanos. Los estudios clásicos sobre pacientes diabéticos han demostrado un fallo en la secreción de insulina en la respuesta de la glucosa, pero una respuesta normal con el aminoácido arginina, lo que aporta evidencias adicionales sobre la existencia de un defecto funcional específico en la percepción de la glucosa. Alteraciones en la acción de la insulina o resistencia a la insulina. La resistencia a los efectos metabólicos de la insulina es un rasgo característico, aunque variable, de la diabetes tipo 2. Es posible demostrar una hiperrinsulinemia, que se considera una respuesta compensadora a la alteración de la acción de la insulina. En los pacientes con la prediabetes y muchos diabéticos tipo 2 establecidos, sobre todo en las fases precoces de esta enfermedad. La resistencia a la insulina suele ser parte de la constelación de características conocidas como síndrome metabólico, y entre las que se encuentra la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, la intolerancia a la glucosa y el aumento de riesgo cardiovascular. La resistencia a la insulina también es una característica frecuente de síndrome del ovario poliquístico. Genética. Existen notables evidencias de agregación familiar de la diabetes de tipo 2, lo que apoya la existencia de una importante influencia genética. Un individuo con un padre diabético de tipo 2 presenta un riesgo durante la vida de desarrollar esta enfermedad de aproximadamente el 40%, pero este riesgo se incrementa hasta el 70% cuando son ambos progenitores los afectados. Además, la tasa de concordancia entre los gemelos monocigotos puede alcanzar el 70%. El mayor riesgo de diabetes de tipo 2 en determinados grupos étnicos y raciales también apoya un componente genético importante. Se estima que la heredabilidad global de la diabetes de tipo 2 oscila entre el 25 y el 50%, aunque no se han determinado los genes específicos responsables en último término de la forma frecuente de diabetes de tipo 2. Mutaciones monogénicas ligadas al fenotipo de la diabetes de tipo 2. Se han reconocido una serie de síndromes llamados diabetes juvenil de inicio en la madurez MODY, que se caracterizan por una alteración de la función de las células beta y se relacionan con mutaciones monogénicas específicas. Los fenotipos varían en función de la mutación, pero en general incluyen una hiperglucemia de aparición precoz relativamente leve en niños y adultos jóvenes no obesos, y sigue una herencia autosómica dominante. Aunque no es frecuente, representa del 1 al 3% de los casos de diabetes a escala mundial. Su descubrimiento
ha aportado información sobre la implicación de la función de las células beta en las variantes más frecuentes de la diabetes de tipo 2. La MODY2 se asocia a una mutación de la glucosinasa que actúa como sensor de la glucosa en las células beta. En este caso, se necesitan unas concentraciones de glucosa más altas para estimular la liberación de insulina por las células beta. Manifestaciones clínicas. Diabetes de tipo 2 típica. Los síntomas clásicos de la hiperglucemia, que incluyen poliuria, polidipsia y pérdida de peso, se producen cuando se supera el umbral renal de reabsorción de la glucosa, alrededor de 180 miligramos por decilitro, y aparece glucosuria con diuresis osmótica. Por tanto, los pacientes pueden tener una concentración de glucosa plasmática elevada, pero por debajo de este umbral durante años e incluso décadas sin que aparezcan síntomas específicos. La presentación inicial en algunos casos puede ser una hiperglucemia grave descompensada, con deshidratación importante, trastornos electrolíticos y concentraciones de glucosa de 400 miligramos por decilitro o superiores, aunque los ejemplos más llamativos son el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Un rasgo clave de la diabetes de tipo 2 es que los defectos metabólicos no son estáticos, sino que empeoran con el tiempo. En las primeras fases de la diabetes de tipo 2, el paciente puede mantener un control de la glucosa aceptable con sencillos cambios en la dieta y con una pérdida modesta de peso. En muchos casos, estas medidas acaban fracasando con el tiempo y se hace necesario emplear combinaciones de fármacos orales y a menudo insulina para conseguir controlar la glucosa. Diabetes atípica. La CAD puede ser la forma de presentación clínica en una minoría de pacientes con diabetes de tipo 2, que posteriormente recuperan la función de las células beta y no necesitan tratamiento con insulina. Aparece más frecuente en los afroamericanos y en algunas otras minorías étnicas. Estos pacientes no presentan típicamente los marcadores de autoinmunidad frente a las células beta y refieren una importante historia familiar de diabetes de tipo 2. Cuando se trata el episodio inicial de CAD y se estabilizan las concentraciones de glucosa, los pacientes pueden tener remisiones con glucemias casi normales que duran muchos años. No está clara la patogenia de esta variante de la diabetes, pero se ha propuesto una predisposición única de las células beta a la desensibilización frente a la glucosa. Diabetes gestacional. La diabetes que aparece por primera vez durante un embarazo y revierte típicamente tras el parto se llama diabetes gestacional. Las mujeres que desarrollan este tipo de diabetes suelen tener factores de riesgo como sobrepeso u obesidad, edad avanzada mayor de 30 años y antecedentes familiares de diabetes de tipo 2. La mayoría desarrollan una diabetes de tipo 2 permanente a lo largo de la vida. Los cambios hormonales, como el aumento del lactógeno placentario, los estrógenos y la progesterona, inducen resistencia a la insulina durante el embarazo y pueden poner de manifiesto defectos latentes en las células beta en las mujeres predispuestas. Los hijos de madres con diabetes mellitus tienen un aumento del riesgo de una serie de complicaciones, sobre todo la macrosomía, aunque también los partos prematuros, la hipoglucemia neonatal y la hiperbilirrubinemia. Actualmente se recomienda el cribado habitual mediante una prueba de tolerancia a la glucosa oral de todas las gestantes entre las 24 y 28 semanas de embarazo. Complicaciones. La diabetes de tipo 2 afecta a muchos de los órganos principales como el corazón, los vasos sanguíneos, los nervios, los ojos y los riñones. Además, los factores que aumentan el riesgo de diabetes son factores de riesgo de otras enfermedades crónicas graves. Las posibles complicaciones de diabetes y comorbilidades frecuentes incluyen las siguientes: enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos, ya que la diabetes está asociada a un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, presión arterial alta y estrechamiento de los vasos sanguíneos, o como se le conoce, aterosclerosis. También daño en los nervios, llamado neuropatía de las extremidades. Un nivel elevado de glucosa en la sangre con el tiempo puede dañar o destruir los nervios y esto puede provocar hormigueo, entumecimiento, ardor, dolor o pérdida eventual de la sensibilidad, que generalmente comienza en las puntas de los dedos de los pies o las manos y se extiende progresivamente hacia arriba.
Otro daño en los nervios. Los daños en los nervios del corazón pueden contribuir a ritmos cardíacos irregulares. El daño en los nervios relacionado con el sistema digestivo puede causar problemas como náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. En el caso de los hombres, los daños en los nervios pueden provocar disfunción eréctil. Enfermedad renal. La diabetes puede provocar enfermedad renal crónica o enfermedad renal en etapa terminal, que posiblemente requieran diálisis o un trasplante de riñón. Daño ocular. La diabetes aumenta el riesgo de enfermedades oculares graves como cataratas y glaucoma y pueden dañar los vasos sanguíneos de la retina, que posiblemente provoque ceguera. También las enfermedades de la piel. La diabetes puede hacer que sea más propenso a tener problemas de la piel, como infecciones bacterianas y de hongos. Cicatrización lenta. Si no se tratan los cortes y las ampollas, pueden dar lugar a graves infecciones, que tal vez no cicatricen como corresponde. El daño grave podría requerir la amputación del dedo del pie o de la pierna. Deterioro de la audición. Los problemas de audición son más frecuentes en las personas que padecen diabetes. Apnea del sueño. La apnea obstructiva del sueño es común en las personas con diabetes de tipo 2. La obesidad puede ser el principal factor que contribuye a ambas afecciones. No está claro si el tratamiento de la apnea del sueño mejora el control de la glucosa en la sangre. Demencia. La diabetes tipo 2 parece aumentar el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer y otros trastornos que causan demencia. Un control deficiente de los niveles de glucosa en la sangre está asociado a un deterioro acelerado de la memoria y otras habilidades del pensamiento. Tratamiento farmacológico. Aunque el control del peso y la nutrición son la base del tratamiento eficaz, la mayor parte de los diabéticos de tipo 2 necesitan tratamiento farmacológico, a menudo múltiple, para mantener los niveles de control glucémico recomendados. Durante las 2 últimas décadas, se han introducido varias clases de fármacos nuevos que antagonizan distintas vías metabólicas, como tratamiento de la diabetes de tipo 2. Primero están los sensibilizantes de la insulina, la metformina. La biguanida metformina es el antidiabético más empleado y se considera el tratamiento inicial preferido para la diabetes de tipo 2. Los efectos pleótropos de la metformina se consideran mediados por la inhibición del complejo mitocondrial 1, es decir, efectos sobre la fosforilación oxidativa mitocondrial y la carga de energía celular, y en parte por la regulación de la actividad de la proteína sinasa activada por 5-adenosina monofosfato y la diana de rapamicina en los mamíferos. La metformina reduce las concentraciones de glucosa principalmente por la supresión de la producción de glucosa hepática, pero también puede aumentar la sensibilidad a la insulina, mejorando la captación de glucosa mediada por la insulina y también limitar la absorción de glucosa intestinal. Las tiazolinidedionas, incluidas la rosiglitazona y la pioglitazona, mejoran la captación de glucosa mediada por insulina y reducen la producción hepática de glucosa. Se ligan al receptor nuclear, el receptor I del peroxisoma, activado por proliferador, y de este modo regulan la transcripción de diversos genes implicados en el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos. El tratamiento con tiazolinidediona ejerce los efectos pronunciados sobre el tejido adiposo, reduciendo la lipólisis, aumentando la masa grasa y determinando una redistribución de la grasa de los depósitos viscerales a los subcutáneos. También están los secretagogos de la insulina, dentro de los cuales se encuentran las sulfonilureas y las glinidas. La clase sulfonilurea de secretagogos de la insulina es uno de los fármacos antidiabéticos orales más antiguos disponibles. El mecanismo de acción es ligarse a los canales de potasio sensibles a ATP de la membrana de las células beta, en un lugar denominado receptor de sulfonilureas, lo que se traduce en una despolarización de la membrana y en último término de la liberación de insulina, a partir de los gránulos secretores preformados. En las glinidas, la repaglinida y la nateglinida son secretagogos de la insulina químicamente distintos de las sulfonilureas que se ligan también a los canales de potasio sensibles al ATP en la membrana de la célula beta. Su inicio y duración de acción son mucho más cortos que los de las sulfonilureas y la frecuencia de hipoglucemia en ayunas puede ser menor. Tratamiento con insulina.
El tratamiento con insulina se puede plantear en diabéticos de tipo 2 en cualquier momento de la evolución, aunque lo habitual es emplearlo cuando fracasan los tratamientos orales o de otro tipo distintos de la insulina. La insulina puede ser la opción de elección en algunas situaciones específicas, como por ejemplo durante los ingresos hospitalarios, sobre todo en el periodo perioperatorio o el embarazo. A diferencia de lo que sucede a los diabéticos de tipo 1, los de tipo 2 pueden controlarse de forma adecuada con insulina basal sola o combinada con otros fármacos antidiabéticos. La insulina basal se suele combinar con fármacos orales. Prevención de la diabetes de tipo 2. Cambios en el estilo de vida. Consumir alimentos saludables. Elige alimentos ricos en fibra, con bajo contenido graso y pocas calorías. Concéntrate en las frutas, los vegetales y los cereales integrales. Mantenerse activo. Dedica 150 minutos o más a la semana de actividad aeróbica moderada a vigorosa, como tomar caminatas a paso ligero, andar en bicicleta, correr o nadar. Bajar de peso. Perder algo de peso y mantenerse así puede retrasar la progresión de prediabetes a diabetes tipo 2. Si tienes prediabetes, perder el 7% al 10% de tu peso corporal puede reducir el riesgo de diabetes. Evitar la falta de actividad durante periodos largos. Mantenerse inactivo por periodos largos puede aumentar tu riesgo de diabetes tipo 2. Intenta levantarte cada 30 minutos y moverte durante algunos minutos al menos. Síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Este trastorno incluye un aumento de la presión arterial, además de los niveles altos de azúcar en el nivel de sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales de colesterol o triglicéridos. Seguimos con la epidemiología. Alrededor de un 25% de la población adulta padece síndrome metabólico. La prevalencia aumenta con la edad, 24% a los 20 años, de un 30% o más en los mayores de 50 años, y ya por encima de los 60, más del 40% de la población padece síndrome metabólico. Seguimos con los factores de riesgo que podemos encontrar como obesidad, sobrepeso. Esto se produce a la adiposidad abdominal, que es un signo del síndrome. Algunas personas además con un peso normal pueden presentar resistencia a la insulina y tener un síndrome metabólico. También podemos encontrar una vida sedentaria, que es la inactividad física, que este es un factor predisponente de enfermedades cardiovasculares. Encontramos un incremento del tejido adiposo y una disminución del HDL, que es un colesterol, una tendencia a la hipertriglicemia y mayor presión arterial, además de una hiperglucemia. También pues un envejecimiento que afecta un 44% de la población mayor de 50 años, con mayor incidencia en las mujeres. Y por último también encontramos una diabetes mellitus, que en la mayoría de los pacientes el 75% con diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a la glucosa tienen dicho síndrome. Encontramos mayor prevalencia a enfermedades cardiovasculares en comparación a pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a la glucosa sin el síndrome metabólico. Seguimos con la cardiopatía coronaria, que es la incidencia de pacientes con cardiopatía coronaria. El síndrome metabólico tiene como referencia un 50% en personas de 45 años o menores, además de que es particularmente en mujeres. Con la dispilemia, que es una concentración elevada de lípidos, que es el colesterol o triglicéridos o ambos. Se produce una concentración baja de colesterol rico en lipoproteínas, que se conoce como la HDL. Seguimos con los signos y síntomas. La mayoría de los trastornos asociados con el síndrome metabólico no tienen signos ni síntomas evidentes. Un signo que es visible es la circunferencia grande de la cintura. Si el azúcar en sangre es alto, podría notar los signos y los síntomas de la diabetes, como sería el aumento de la sed y la orina, además del cansancio y la visión borrosa. Complicaciones. Tener síndrome metabólico puede aumentar el riesgo de desarrollar lo siguiente:
encontramos diabetes tipo 2. Si no realizas cambios en el estilo de vida para controlar tu exceso de peso, puedes desarrollar resistencia a la insulina, que puede causar un aumento en los niveles de azúcar en la sangre. Finalmente, la resistencia a la insulina puede provocar diabetes tipo 2. También encontramos otra siguiente complicación, que son las enfermedades del corazón y circulatorias. El nivel de colesterol alto y la hipertensión arterial puede contribuir a la acumulación de plaquetas en las arterias. Estas plaquetas estrechan, endurecen las arterias, lo que puede producir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Seguimos con los criterios de diagnóstico de síndrome metabólico según la OMS. Diagnóstico médico: glucemia basal alterada, intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina. Además, debe tener presente de 2 o más de los siguientes factores: el índice de masa corporal mayor a 30 miligramos sobre kilogramos, el índice de cintura-cadera menor de 0,9 en hombres y menor de 0,85 en mujeres, los triglicéridos mayores o iguales a 150 miligramos sobre decilitro. El colesterol debe estar mayor a 35 miligramos sobre decilitro en hombres y 39 miligramos sobre decilitros en mujeres. Otro factor que podría ser también predominante sería la presión arterial. Debe estar igual o mayor de 140 a 90 milímetros de mercurio. Y por último encontramos la microalbúmina, igual o mayor a 20 miligramos sobre minuto. Además de los criterios de diagnóstico dados por la OMS, tenemos los criterios de diagnósticos de síndrome metabólico según la ATP3. Sus siglas en inglés significan Panel de Tratamiento de Adultos 3. Tienen que tener presente de 3 o más de los siguientes factores. El primer factor que encontramos es el perímetro de la cintura abdominal. Debe ser mayor a 120 centímetros en hombres o mayor de 88 centímetros en mujeres. Los triglicéridos mayores o iguales a 150 miligramos sobre decilitro. El colesterol debe ser mayor a 40 miligramos sobre decilitro en hombres y mayor a 50 miligramos sobre decilitros en mujeres. Prevención. Un estilo de vida saludable puede prevenir las afecciones que causan síndrome metabólico. Un estilo de vida saludable incluye lo siguiente: hacer actividad física al menos 30 minutos al día, comer muchas verduras, frutas, proteínas magras y cereales integrales, limitar la sal y las grasas saturadas en tu dieta, mantener un peso saludable, no fumar. También podemos encontrar un tratamiento con fármacos para reducir el peso corporal. Algunos ejemplos de estos fármacos está la Rimonabant, la Orlistat y la sibutramina. Por último, encontramos un tratamiento quirúrgico. Se llama la cirugía bariátrica. Se realiza cuando la dieta y el ejercicio no han funcionado o cuando tienes problemas graves de salud debido a tu peso. Presentamos las referencias bibliográficas y les damos las gracias por la atención prestada en la exposición.